Hoy es viernes 7 de febrero del 2025 y estamos aquí en la cabina de audio de Brújula. Me acompañan Bárbara Anderson, autora de Los dos hemisferios de Luca y amiga Sí, y colega. Muy querida. Y Mariana Chenillo, ella es directora. Sí. Y están, pues ahora sí que de manteles largos. Ya estrenaron hace una semana. Sí, el último día de enero se estrenó la película en Netflix. Los dos hemisferios de Luca es un libro que tú escribiste. Sí. Bárbara. Y a ver, platíquenos, ¿qué onda? La onda es que es una película muy inédita en el mercado de las películas en México. Después de la película de Gaby Brimer, que se hizo en los años 80, que fue incluso la primera película en inglés de Mandoki, sí, donde hubo Oscar y demás. Es la primera película basada en una historia real de alguien con discapacidad, una autobiografía de Gaby Brimer y en este caso de Luca Bianciotto Anderson. Y creo que es una excelente oportunidad de volver a poner el tema de la discapacidad y de las familias, de las personas con discapacidad, en la mesa gracias a una producción de ficción tan bonita como la que creó Mariana Chenillo. A ver, tú escribiste este libro. Yo escribí el libro. Los dos hemisferios de Luca. Decía que Bárbara es amiga porque la conozco desde antes de que existiera ni Luca ni Bruno. Ni el marido. Ni el marido. Ni el papá, pues. Y bueno, primero que nada, sí decirte, Bárbara, que eres para mí admirable. Ay, gracias. No, de verdad, creo Estoy que de acuerdo. Yo tuve una mini probadita de lo que tú has de vivir el año pasado, porque mi hija tuvo un accidente en donde tuvo que estar en silla de rueda unas semanas y me abrumó, o sea, poder, además de todo, trabajar, dices, ¿cómo le haces? Y tú llevas 13 años. En esa vida 13 años y no, de verdad no sé, o sea, le decía a mi hija en esos momentos, ¿cómo le hacen las mamás que tienen a un hijo con alguna discapacidad para además tener algo más en la vida? Pero tú no nada más tienes algo más, tienes 1000 cosas más, periodista, escribiste este libro, este documental, premios, en fin. Entonces, perdón, Mariana, porque siento que ahorita vamos a ir con tu genialidad, pero sí quería arrancar con esto. Admirada todo el tiempo. Sí. Y en ese sentido, entonces, entras tú en escena, Mariana. A ver, platícanos. Bueno, ¿cómo te acercas a la vida de Bárbara y de toda la familia? Pues la verdad para mí ha sido un privilegio, fue una suerte. Me invitaron de Netflix a leer el libro de Bárbara y a dirigir la película, la coescribí también. Y creo que la magia empezó cuando leí el libro y inmediatamente quise estar involucrada y todo lo que Bárbara cuenta en el libro a mí me conmueve, me interesa, me hace pensar más cosas. Y cuando conocí a Bárbara y a la familia, la conocí en el proceso de la escritura del guión, como que ahí, sentí que las cosas escalaron a otro nivel, como que de pronto pensé, esto es, hablé con ellos, fui a comer a su casa y también Bárbara me compartió un drive con N,000 millones de horas de videos y de fotos y de todo el material que como buena periodista registró durante todo el proceso, desde el nacimiento de Luca, los viajes a la India, el regreso, todas las luchas, todos los logros, todo lo que les ha pasado. Y ahí fue cuando sentí algo muy particular, porque obviamente en cuanto a tema y en cuanto a lograr abrir puertas y normalizar y sensibilizar, obvio, son cosas que son muy importantes y que sentimos que ojalá la película logre. Bueno, la vida de Bárbara y de su familia ya lo logra. Y yo sentí algo como que va más allá, como que era de una hermosura y como una familia como nunca había visto otra, con una vida rica y divertida y profunda, en donde cada miembro tiene su lugar y esos lugares han ido evolucionando también. Entonces sentí que lo que había en los videos, o sea, por un momento dije, pero ¿por qué no hacemos un documental? O sea, ¿este material qué? O sea, ¿qué onda con Bruno de chiquito? ¿Y bueno, por qué Bruno no se hizo un documental? Bueno, porque ya estábamos planeando una ficción. La ficción tiene también un poder de síntesis y tiene como algo, a mí, de hecho yo ni siquiera he hecho nunca un documental de largometraje, yo hago ficción, pero era tal la belleza y la fuerza de estos videos. Y entonces lo que decidimos hacer fue calcarlo, como que realmente siento que porque hemos visto aparte de todas las visitas de Bárbara y de Andrés al set,
su acercamiento a la película, como que hicimos como una ventana a la vida de ellos que por momentos pareciera como cruzar la línea al documental. Algunos de los momentos así climáticos de su historia, de los cuales existen videos, porque Bárbara es una genia, los calcamos. O sea, literal, así yo, cuando de pronto estaba así transcribiendo los videos, así, o sea, pues es el primer guión que alguien me dicta, o sea, como que me lo están dictando. Entonces eso siento que es como... Y yo tengo la sensación también, porque fue como que yo me fasciné con Bárbara, la entrevisté, oí sus entrevistas. Con Bárbara Anderson. Con Bárbara Anderson. Hay que aclarar que también. A Bárbara Mori la adoro y Bárbara Mori hace el papel de Bárbara Anderson en la película. Exacto. Ajá. Pero cuando yo la conocí y me contó como su historia, pero desde 3 años después de terminar de escribir el libro, 4, sentí como esta película es de ella. Como que si el libro abarca más la historia de Luca y de sus cambios, sentí que la película tenía que ser ella porque su proceso y su reflexión sobre su proceso es algo que realmente, bueno, por eso la película está haciendo el ruido que está haciendo, porque estamos contando la historia de esta mujer maravillosa. A ver, Bárbara, lo que quiero es para los que nos están ya sea viendo o escuchando el podcast, darles un contexto de quién es Luca, cuál es la historia. Y de ahí, evidentemente, te voy a preguntar por otras cositas, pero arranquemos por ahí. Luca es mi hijo, tiene 13 años ahora. Nació con parálisis cerebral luego de un accidente de parto un poco desafortunado. Venía bien los 9 meses. Sí, el problema fue el día del parto. Sí, el momento del parto. El último pujo del parto fue el detonador de la falta de oxígeno que genera estos daños en el cerebro, que se manifiestan ¿no? como una parálisis cerebral. Y una de las consecuencias que suele tener también la parálisis cerebral, en algunos casos, en la mitad, un poco más, es la epilepsia. Entonces Luca empezó a tener epilepsia y cada vez epilepsia... Desde bebitito. No tanto, como al 1 año y medio más o menos, cuando termina como de ubicarse el cerebro en su lugar, empezó a tener epilepsia y la epilepsia lo iba retrasando incluso más en su condición. O sea, la epilepsia es muy dañina para el cerebro y empezó a tener cada vez situaciones más frecuentes, más profundas, más internaciones y después de cada ataque epiléptico quedaba muy cansado, comía poco, se deshidrataba, entonces su condición química, física iba en deterioro. Y era lo que más nos preocupaba, porque la discapacidad ya estaba adquirida, pero la epilepsia estaba empeorando la situación de Luca. Entonces empezamos con toda una búsqueda desde terapias formales hasta terapias alternativas, curanderos, manos santas, tirapiedras, lo que sea. ¿Estabas dispuesta a probar todo? A probar todo. Sí, llega un momento en que decides que si no hay ninguna garantía, todo puede ser una oportunidad. Entonces, una de las oportunidades que llegó es de un tratamiento muy experimental que había desarrollado un científico en el sur de India, en Bangalore, que es una máquina que es como el paso siguiente del resonador magnético, que permite mandar señales al cerebro para pedirle a las células cerebrales a que hagan cosas. En este caso, reconectar cables que se cortan en un accidente cerebral, como puede ser la parálisis. Pero nunca habían atendido a niños, entonces era todo un tema que atendieran a niños y menos a un niño accidental. Fue toda una epopeya tratar de llegar durante 3 años hasta que conseguimos... 3 años estuvieron tocando esa puerta. Sí, hasta que conseguimos el Golden Ticket para la India. Y a partir de ahí vimos muchísimos cambios en Luca, empezando por la pérdida de la epilepsia casi por completo y mejoras en cuanto a la conexión de él con el mundo. Empezamos a verlo más presente, empezó a hablar, empezó a moverse. ¿Hablar? Sí. Sus primeras palabras fueron en India y fueron Kumar, que es el nombre del inventor de la máquina. Okay. Que también es una palabra rara, ¿no? Porque no es como mamá que te sale como más fácil, ¿no? Fue Kumar. Y luego hicimos un par de viajes más, hicimos en total 4 viajes a la India y nos empezó a parecer como poco creíble de que este tratamiento estuviera solamente en India y no estuviera en Occidente, que tuviéramos que irnos 36 horas de avión para poder tratarlo a Luca, que mejoraba con cada terapia. Entonces empezamos con Andrés, con mi esposo, toda una movida para comprar máquinas y traerlas a México e instalarlas en México para dar tratamiento aquí. ¿Y eso están haciendo ahora? Está la clínica ya está instalada en México. No damos tratamientos neurológicos como el que tuvo Luca porque todavía es una tecnología muy experimental, pero estamos terminando ya los permisos para dar terapias para cáncer y para artritis.
Y ustedes, Mariana, ¿cómo le hacen en esta ficción para lograr transmitir esta parte? Porque pues siempre me impresiona cuando en las películas se utilizan niños o animales, que, o sea, no es que quiera yo equiparar en lo más mínimo, pero me refiero a lo difícil que debe de ser lograr que actúen lo que una como directora, productora está intentando que hagan, ¿no? Creo que el reparto de la película sí es algo muy clave. O sea, nuestros dos actores, antes de hablar de los niños, nuestros dos actores adultos, que son Bárbara Mori y José y Chespi, Juan Pablo Medina, Ajá. que son los dos, bueno, pareja. como son los dos padres y son dos seres humanos que inmediatamente al conocer a Bárbara y Andrés conectaron con ellos y los dos están muy interesados en hacer este tipo de proyectos, lo que tienen como más capas y más profundidad y donde visibilizamos cosas que son importantes. Entonces, la presencia de ellos creo que fue buena para la película, pero también para la esencia de lo que estamos contando. Y en el caso de los niños, algo que bien mencionas, que pues, claro, si no encontrábamos al que iba a ser de Luca, pues no teníamos película. Y si era una idea como, ¿cómo lo vamos a encontrar? Yo sí pensaba, lo encontraremos, pero ¿dónde y cómo? Y Porque entonces, tenía que tener parálisis Exacto. cerebral. Ese era un mandatorio. ajá, como Ok, que nos interesaba claro. muchísimo que un niño con discapacidad representara a otro niño con discapacidad y abriéramos esas puertas todas al mismo tiempo, ¿no? Como de inclusión, pero en serio, ¿no? Y visibilización, pero Siento que está difícil, uno, encontrar a un Sí. niño, y luego dos, que los Que papás actúe. quieran Y que que los su papás hijo quieran. actúe, y luego tres, que el niño actúe. claro. No siento, o sea, Pues quizás, no, y aparte que pueda viajar, porque ese era otro tema. Claro. La mitad de la película se rodó en India. Entonces tenía que ser una Ah. familia Que quisieran dispuesta viajar. a viajar del otro lado del mundo, a rodar durante un mes de allá. Claro, Oye, hicimos ¿y no casting de más de acabaron queriendo? 200 niños Ah. y encontramos a un niño con parálisis cerebral que tiene una movilidad en las piernas limitada, puede hablar, y entonces la comunicación fue un poco más fácil. Y él conoció a Luca y su comprensión, o sea, también él tiene un talento así nato para actuar, a pesar de que es su primer película, pero su sensibilidad hacia Luca y la manera en la que se conectaron hizo que él, y también su propia experiencia con la parálisis cerebral, hizo que él pudiera Hacerlo de una transmitir manera muy exactamente. genuina. Además es un arco difícil porque algo de lo hermoso que pasó a Luca en todo este proceso es que se como que regresó a la vida familiar de una manera como que se pudo comunicar mejor y Juli pudo hacer como este arco de cambio, o sea, como imaginarse cómo es cuando no puedes expresar nada y cuando ni siquiera los demás saben si tú estás entendiendo o no, y luego cómo es cuando ya puedes hacer sonidos y decir algunas palabras, y siento que eso es algo como ese arco y luego también el camino de esta madre de reconciliarse con el dolor de haber vivido todas estas cosas tan fuertes. Siento que son como las dos como líneas narrativas de la película que se unen para contar algo muy complejo y muy hermoso. ¿Y no quisieron los papás de este chavo también probar la máquina con su hijo? No, No. y ok. eso que estuvieron en India. Sí. Por eso lo pregunto. No. Oye, lo otro, oigo que dicen, o escucho que dicen que quieren generar conciencia sobre lo que es la discapacidad. A mí Ujú. me impresiona lo que es México. Sí, eso Lo hablábamos. mal que estamos en materia de discapacidad, y de nueva cuenta en mi mini probadita que tuve, mi hija se accidentó en Estados Unidos, entonces allá la atendieron y allá estuvimos un mes. Y cuando regresé a México, o sea, pero desde el aeropuerto, Ajá. llegamos en la silla de Y ruedas. se acabó tu Quiero ir libertad. al baño, mamá. Bueno, vamos al baño llegando en la Terminal 2 del aeropuerto, y el baño de discapacitados cerrado con llave. Y yo, por favor, alguien que la pueda abrir. No, eso, no sabemos en dónde está el que tiene la llave. y mi hija muriéndose de ganas de ir al baño. Sí. Y entonces, digo, por decirte, o sea, no llevábamos ni 10 minutos en México cuando ya empiezas a darte cuenta Sí. lo diferente que es. Platícanos tu experiencia, Bárbara. Sí, México está muy a la retaguardia en cuestiones de inclusión, de accesibilidad, no solamente arquitectónica y física como la que les pasó a ustedes, Cultural. sino cultural en todo, empezando por no hay servicios médicos para las personas con discapacidad. Si alguien con discapacidad auditiva necesita ir a una emergencia en un hospital público, no hay nadie que la entienda, no hay personas que sepan lengua de señas mexicana,
En los ministerios públicos tampoco. Si hablamos de lo básico que es salud, educación y seguridad, ninguna de las tres cosas tienen accesibilidad en este país. No hay ningún perito en ningún ministerio público que pueda tomar una denuncia a una víctima que sea ciega, sorda o que tenga alguna discapacidad. No existe. Los DIF no recibían, hasta que logramos intervenir la ley de niñas y adolescentes en época de Peña Nieto, los DIF no recibían a niños con discapacidad. Entonces, si eras un niño con síndrome de Down en una familia que había tenido un problema, no sé a dónde te mandaban. Era una cosa muy complicada. Y lo vimos justamente, ¿te acuerdas cuando pasó el caso de Mamá Rosas, de este orfanato que estaba en Michoacán? Sí, claro, sí, por supuesto. En ese orfanato había 4 niñas con síndrome de Down, que eran medio hermanas incluso entre ellas, y los chicos se fueron llevando a distintos DIF y ellas 4 no podían ir a ningún lado porque ninguno lo podía recibir. A nivel, por ejemplo, de seguridad de mujeres, los refugios para mujeres violentadas no son accesibles en este país, ninguno. Entonces, si eres una mujer con discapacidad, tienes 30% más posibilidades de no salir de tu casa. Y porque no tienes a dónde ir. Y más de que te violenten. Y sí, porque aparte no puedes denunciar. Si no tienes quien te denuncie. Hay muchísimas. La educación también es un privilegio para las personas con discapacidad. No solamente por cuestiones de infraestructura, de que los colegios no tienen rampa ni nada, ni material didáctico para personas con discapacidad, sino que existen un montón de trabas para la educación. Hoy por hoy estamos viviendo en la 14ª economía del mundo. La presidenta quiere que seamos la 10ª. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, una potencia económica, y el 12% de las personas con discapacidad son analfabetas. Y solamente 1 de cada 4 personas en edad escolar conoce una escuela. Conoce una escuela. Bueno, y de ahí a otras cosas, o sea, claro que eso es lo elemental, pero me acuerdo una vez que tú contaste tu experiencia de ir al cine, que ni siquiera decimos la cadena, porque no se trata aquí de golpear a la cadena. Me peleé con todas, así que puede decir cualquiera. Por favor. Me peleé con las 2 grandes. Básicamente no se puede entrar al cine y evidentemente... Tú ves las rampas. Sí. Y ves los lugares de los discapacitados. Lo que pasa es que... Claro, los lugares para discapacidad están en la primera fila, están con la pantalla así en perspectiva superior. Nadie puede ver una película en la primera fila del cine. Y menos alguien que quizás no puede sostener echar para su cabeza, atrás ni mover su silla, que es muy estático. Y es el lugar donde guardan las escobas para barrer las palomitas. Entonces recuerdo que la última vez, una de las últimas peleas fue... Ahí nos dijeron la gente de Protección Civil que tienen que estar. Dije, ¿en serio? Porque tú quisiste mover a Luca 1 o 2 filas para atrás. Dije, voy a subir con Luca. Ni siquiera me ayuden. Yo con mi marido lo subimos a la silla de ruedas y quiero ir a la fila D, que es la fila del medio, donde él puede ver, donde él ve derecho una película. Ajá. No puede subir, porque si sube por las escaleras, ¿qué tal si se cae? Le dije, no me pasa nada, si me caigo. No, pero ¿qué pasa si hay un incendio? Si hay un incendio, salimos todos. Seré la última en salir, pero no pasa nada. Uh-huh. El pasillo es ancho, puede estar ahí. No, este es el lugar que la gente de Protección Civil nos dijo. No me diga, le dije, yo tengo el teléfono de Protección Civil, porque aparte los conozco perfecto. Pipu, papá, Laura Bermejo, sí. ¿Qué tal? Estoy aquí en el cine, me están diciendo que por cuestiones de seguridad la primera fila del cine tiene que ser para... No, claro que no. ¿Quién dijo eso? Yo, no es así. Entonces le dije, en este momento quiero que me pongas en ese lugar. Y fue toda una pelea brutal. Bruno quería entrar al cine, no podíamos entrar. Lo incómodo también para Luca de todo eso, ¿no? Y ya había empezado el Spider-Man, era toda una pelea, nos terminamos yendo y luego llegó un sobre a mi casa con perdón por el error, un pase anual al cine. Le dije, no me importa el pase anual, lo que quiero es que Luca y todos los otros Lucas que no tienen madres peleadoras y ni puedan entrar, pueden entrar al cine y puedan ir al lugar que les corresponde. Y es una obligación del cine de darles el lugar y de subirlos a ese lugar. Son los reyes de la exhibición, no hay nada más bonito que el cine y la gente no puede entrar. No puede entrar en el Auditorio Nacional. Me peleé con ellos. Me peleé con Ticketmaster fuertísimo, a tal punto que Ticketmaster cambió sus normativas para ingreso de personas en el mundo. Wow. Salió una nota en Japón de una chava que por fin podía ir en silla de ruedas a un recital porque no podía ir porque Ticketmaster no permitía entrar en silla de ruedas. Como esas tengo un montón. Y me puedo imaginar, ha de ser todo. agotador. O sea, si es agotador dentro de la casa de alguien con discapacidad, criar a una persona en una condición difícil, de la banqueta para afuera es peor. Peor, claro. No hay transporte público, no hay taxis, no hay Uber, no hay solidaridad, no hay rampas, no hay buena onda, no hay empatía. Lo que pasa es que además no nos damos cuenta todo lo que implica una discapacidad. O sea, piensas que si tu regadera tiene un escaloncito de medio centímetros, nada. ¡ay, qué va a pasar! Es no imposible. No pasas. Uh-huh. O vas
yo tengo hecho un mapa, porque aparte me toca hacerlo, pero los poquitísimos restaurantes en este país o cafeterías con baño abajo. Pues si necesito ir al baño y yo a la silla, en el tapanco, y yo... ¿Cómo le hago? ¿Pero cómo le habilitaron este local con un tapanco y un baño de arriba? Y nadie nos pide un baño abajo. Es como de sentido común y estoy todo el tiempo peleándome por el sentido común y espero, ahora volviendo a la Oye, las película, rampas que parecen una escaladora con una pendiente de 45 grados, no sé. rumbo al tráfico. Ajá. La mayoría de las rampas miran al coche, entonces venís en chinga bajando, perdón, en francés, y te das contra un vehículo. Sí. Es como de, ¿quién diseñó esto? Y nadie se lo pregunta y no pasa nada. Hay una cosa que yo le llamo el pasanadismo mexicano, que no pasa nada. O sea, tu hija se recuperó y no pasó nada. El aeropuerto sigue con esa puerta cerrada y no pasa nada. No van a prohibir el aeropuerto de México porque la puerta esté cerrada. No, Si bueno, hay- sí, además tiene pues los sube y bajas, que no, o sea, que también es un reto con la silla de ruedas. En fin, el aeropuerto tiene Todo. todos, es un campo de obstáculos, Sí, ¿no? todo. Y no puedes tomar un Uber ahora porque están Sí. prohibidos. O sea, dijimos el 25%. Entonces el 75% de los chicos que no van a la escuela, no pasa nada. O sea, la educación sigue y el país sigue. Si eres una persona con discapacidad y te violaron y no pudiste hacer la denuncia, no pasa nada. Entonces toda esta situación, toda esta cultura, todo este no me importa, se mantiene porque no pasa nada. Entonces yo la verdad es que estoy sumamente agradecida con Netflix, con Gu, con la productora, con Mariana y con todo el equipo que invirtió para hacer una película donde se muestran este tipo de incongruencias, donde se muestra lo difícil que es esto, para que empecemos a abrir conciencias de que todos podemos hacer algo y que esto tiene que ser de otra manera. Claro. Porque a todos nos puede pasar, le pasó a tu hija, te puede pasar A mañana todo a ti, mundo, esperemos que claro. no, pero... No, 100%, sí. Y son muchas condiciones. A veces he pensado que en México es así esto porque no hemos vivido una guerra tan cercana, digamos, como la vivió Estados Unidos, que ha tenido tanta guerra que regresan los veteranos, y pues por eso el país tiene que acoplar sus instalaciones, su cultura, su educación a la gente que tiene alguna discapacidad. Es una atención a los veteranos, ¿no? A los soldados que regresan. Empezó con la polio en Estados Unidos. Además, o sea, claro. Pero aquí sí tuvimos polio. También, o sea, no Sí. es que ocurrió solo en Estados Unidos. En Europa igual, hay mucho más conciencia, hay mucho más cultura y es algo, voy a citar un clásico, es cultural. O sea, es algo que tiene que permear desde los bebés hasta los adultos mayores, a toda la sociedad. O sea, tenemos que empezar a ser mucho más socialmente abiertos, porque el país cambia a partir de pequeñas acciones, a partir de películas, a partir de manifestaciones, a partir de pequeñas cosas se hacen los grandes cambios. Mariana, y tú ahorita después de esto dices, yo ya eché mi granito de arena, ¿qué le quisieras transmitir a los que nos escuchan que probablemente no la han visto, apenas se estrenó la película, ahora que la vean? Yo siento que es una película muy emotiva, que entender y ponerse, como tener empatía con la historia de esta familia es algo como que es una experiencia buena. Es como lo que la inclusión hace en las escuelas, ¿no? Como que o sea, justo ahorita estaba pensando en lo que decían, que es como un ciclo, ¿no? Como que la sociedad no está abierta a lo que es diferente, porque en las escuelas también se excluye. Entonces yo siento que la película, aunque no sea un cambio en la legislación así de las escuelas, de alguna manera es como poner en la mesa, en las casas. Nunca sabes, en una de esas. Es un gobierno humanista. Es poner como en la mesa y poner como cerca del corazón de todos los espectadores que tengamos con esta película algo que es pues muy transformador. Como que no siento que es, a pesar de que obviamente es un tema que socialmente es muy importante, yo siento que la familia de Bárbara es muy peculiar, como que no es cierra los ojos, imagínalo, ya la viste, ¿no? Es como algo muy, muy particular, es toda una aventura, como que parte de lo que es increíble de la historia de Bárbara es como que saca recursos cada vez de otro lugar y entonces como que el resultado de las cosas que pasan es diferente de lo que hubiera uno pensado. Entonces yo siento que esta película sí sorprende, te lleva a un lugar muy íntimo y al mismo tiempo muy universal y pues es muy emocionante. Yo creo que esa es la razón. Ahora que dijiste gente. universal, creo que fue una de las decisiones de Netflix que también me sorprendió muchísimo. Ajá. La película es mexicana, es una producción local, pero se estrenó en simultáneo para 190 países. Wow. Está en 302 millones de hogares
está en 33 idiomas subtitulados, Y pero está doblada. doblada en 10 idiomas, incluido hindi, que también es rarísimo. Ajá. Y está en sistema de audio descripción para personas con discapacidad visual en 4 idiomas, que también es algo inédito. Entonces creo que el spread que quiere hacer Netflix con esta película es mucho más universal que solamente México. Maravilloso. Oye, algo que no te he preguntado es por Bruno. Ah, Porque pues todo, o sea, a veces cuando hay una discapacidad, todo gira en una casa alrededor de la persona que tiene esa discapacidad. Y Bruno, siendo más chico que Luca, ha de decir, o sea, quizás puede pensar, ¿por qué no nací yo así? Quizás a mí me pondrían más atención, no sé, se me ocurre. ay, no, sí ha pasado. Cuando eran más pequeños no, ahora de más grandes sí. Ajá. La película es sobre Luca y no sobre Bruno, no sé. No, tuve un planteamiento así de, mamá, yo también tengo 2 hemisferios. ¿Para cuándo mi libro? Y yo, claro, ¿cómo es tan fácil? No, pero curiosamente el mayor cisma entre ellos dos ocurrió cuando Luca entró a la escuela estándar. Luca iba a una escuela especial, una escuela para Ajá. chicos con discapacidad. Llegó la pandemia, le tocó clases en línea, pero terminada la pandemia le había mejorado muchísimo el uso de su comunicador. Él usa un comunicador en un iPad para hablar, ¿no? Ajá. Es como Hawking, una cosa así. Y entonces nosotros quisimos que fuera una escuela estándar, lo cual fue una epopeya, 45 escuelas, mucha historia para contar ahí. Y finalmente, esto es como el alquimista, lo mejor está más cerca de su casa. Y lo mejor era la escuela en la que iba Bruno, que es a 2 cuadras de mi casa. Conseguimos que Luca entrara ahí y nos parecía fantástico, porque los chicos están todo el tiempo juntos y en el colegio también. Qué bueno que Bruno viva la inclusión de su hermano y esperemos que no lo buleen a su hermano. Bueno, Bruno fue cero buleado y Bruno se sintió, Luca, Bruno se sintió sumamente disminuido, porque era el chico estrella, el chico que llega, su hermano Luca, Sí, sí. era el que llegaba de nueva cuenta. con coche propio al colegio y tenía un iPad que ponía música en los recreos. Luca es muy sociable, Bruno no tanto. Entonces me decía, mamá, yo ya no soy Bruno, soy el hermano de Luca. Y todo el mundo me dicen, hola, tú eres el hermano de Luca y yo, Bruno. Bueno, sí, ese. O sea, ya perdí mi personalidad porque él es tan Pero tan qué protagónico. increíble que lo pueda transmitir, porque se podría enojar y volverse No, el y me bully. dijo, y me lo dijo así como de, me siento mal. Y fue una escena muy bonita porque me dice, me siento mal y siento como si tuviera agua en la garganta y no sé cómo explicarte, pero estoy enojado con Luca y no puedo estar enojado. Porque yo que vivo con él sé que a Luca le cuesta un montón ir a la escuela y que la tarea que a mí me cuesta un ratito, él puede pasarse todo un día hasta que la completa. Y estoy muy contento de que lo pueda hacer. Pero por otro lado, me da tanta bronca de que todo el mundo lo atienda a él y todo el mundo lo vea a él y que ustedes le dediquen todo el tiempo, lo bañen, lo vistan, lo suban, lo bajen y que las vacaciones dependen de Luca, los viajes dependen de Luca. El ir restaurante, al cine, el cine. ir al cine o ir al parque, si no es accesible no vamos y hay lugares a los que yo quisiera ir aunque él no pueda. Entonces, creo que ha sido un proceso de maduración y de darle también su espacio. O sea, tratar de separar un poco con Andrés y conmigo para estar un poco más con Bruno. Porque es cierto, Luca es como una usina captadora de recursos, energía, angustias, y Bruno prácticamente se crió solo. Cuando fuimos a India la primera vez, Bruno era chiquito, tenía 3 años, y nos dimos cuenta que leía, pero no sabíamos que leía. Y nos dimos cuenta de que se bañaba solo y no sabíamos que se bañaba solo, y que sabía muchas cosas porque se autocrió. O sea, no sé en qué momento se crió solito. Y ahora es como que a los 11 años empezó a decir, yo también quiero tantito espacio. Apapacho. Ajá, sí. Los 2 hemisferios de Luca está en Netflix, disponible para todos los que lo puedan ver. Sí. No quise platicar tantísimo de eso porque lo que se me hace bonito es que vean la película y más bien con ustedes entiendan todo el contexto. Y el behind the scenes. Exactamente. Así es que, Bárbara, muchísimas gracias. Mariana muchas también. Gracias. Y a ti, pues gracias. todo el éxito del mundo que estoy segura que lo va a tener. Ay, muchas gracias. Muy amable.